falta la firma de los presidentes. ¿Qué pasa el día que los presidentes lo firman? Bueno, ustedes sabrán por derecho internacional público que los tratados los firma o el presidente o el canciller o una persona con plenos poderes. El Ejecutivo manda la ley al Congreso, el proyecto de ley, el Congreso lo aprueba o no, o lo rechaza, en el 99% de los casos lo aprueba. Luego el Ejecutivo ratifica, que es una declaración a la contraparte de que se cumplieron los requisitos internos para que entre en vigencia, y el acuerdo entra en vigencia en esa oportunidad. Y aquí cobra importancia lo que vimos hoy. Hoy dijimos que el acuerdo tenía una pata comercial y los pilares de diálogo político y cooperación. Esta pata, la amarilla, es donde la competencia del lado europeo está en cabeza de la Unión Europea. En cambio, la pata verde, la competencia de los países. Entonces, dependiendo de qué parte yo voy a hablar, la vigencia puede ser diferente. La pata comercial es la pata que podría llegar a entrar en vigencia mucho más rápido, se llama vigencia provisional. Por el lado del Mercosur, este pilar y este pilar el procedimiento es el mismo. Cada Poder Ejecutivo Nacional lo manda al Congreso de cada país del Mercosur, lo aprueban y luego lo ratifican. La diferencia está en el lado europeo. El pilar comercial solamente requiere la aprobación del Consejo y del Parlamento Europeo. Del Consejo, ni siquiera por unanimidad. Del Consejo, a partir de una mayoría compleja, que es mayoría de países, 60%, que a su vez representen más del 60% de la población. Es decir, en el Consejo deben levantar la mano los presidentes o los ministros de países que representen 60% de cantidad de países más 60% de cantidad de habitantes. Y ahí se aprueba. Y luego en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, que está formado por 750 eurodiputados. Se aprueba por mayoría. Una vez que se aprueba, luego la Comisión Europea lo ratifica. Las partes se intercambian, es decir, la Unión Europea nos da la ratificación a nosotros damos la ratificación y entra en vigencia. Lo que se está discutiendo ahora es si esta pata, la amarilla, podría llegar a entrar en vigencia entre la Unión Europea, si la Unión Europea cumple estos requisitos, o sea, si la aprueba el Consejo más el Parlamento, y un Estado parte del Mercosur. Supónganse que se cierra en el 2024, se firma, Uruguay lo ratifica en 8 meses y la Unión Europea también. ¿Podría llegar a entrar en vigencia para la Unión Europea y Uruguay? Aquí hay dos posiciones en la doctrina. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Lo que dicen que no es que usan el mismo argumento que estamos utilizando ahora para decirle a Uruguay que no puede firmar un acuerdo con China. Es decir, si tenemos una política comercial común, como dice el Tratado de Asunción, entonces no puede un país poner en vigencia bilateral este acuerdo. La diferencia que yo tengo con esa posición es que acá no es que hay un país que está negociando solo. No, el acuerdo se negoció. Es una cuestión temporal. Por eso me parece que es posible la vigencia bilateral. ¿Qué se ha hecho en el Mercosur? Esto se acordó los presidentes en la cumbre de Santa Fe en 2019. Pero no se dejó plasmado en acta. Recién en un acta perdida extraordinaria del Grupo Mercado Común, los países asumieron el compromiso de que el acuerdo pueda entrar en vigencia bilateral, siempre y cuando la Unión Europea lo acepte. De hecho, la Unión Europea ya ha aceptado estas vigencias bilaterales. Por ejemplo, en el acuerdo de libre comercio que tiene con Centroamérica. Pero además hay que ser pragmáticos. Si el acuerdo entra en vigencia bilateral para un país, va a haber una carrera de obstáculos entre los países por quién lo ratifica primero. Porque si la Unión Europea nos da, por ejemplo, 99.000 toneladas de carne para entrar al 0% y Uruguay lo ratifica antes que Argentina, los frigoríficos argentinos van a presionar al Congreso argentino para que lo ratifique porque si no Uruguay va a consumir esos 99.000 que son la cuota anual. Entonces la vigencia bilateral dispara que haya una carrera de obstáculos para ver quién lo ratifica primero. El pilar diálogo político, cooperación es más complejo. ¿Por qué? Porque en esta parte la Unión Europea
tienen que ratificarlo los 27 congresos nacionales y luego ser ratificado. ¿Es posible entonces que entre este pilar antes que este? Sí, es probable. ¿Es posible que este pilar entre en vigencia bilateral? ¿Un país de Mercosur y la Unión Europea? Sí, también es probable. De hecho, yo creo que sería la mejor forma de que entre en vigencia rápido. ¿Qué pasa hoy? O sea, ¿en qué estado estamos? El acuerdo se suscribió en principio el 28 de junio del año 2019. Al día siguiente empezó lo que se llama la revisión legal, es decir, este término no va una coma, va una mayúscula, va en un anexo, va en otro artículo, es decir, cuestiones de forma. El contenido ya estaba negociado. Y también habían quedado pendientes algunos temas, como es indicaciones geográficas previas. ¿Qué son las indicaciones geográficas? Es un instituto del derecho comercial por el cual un producto tiene cierto valor por ser fabricado o ser producido en una determinada zona. El ejemplo típico es el vino Rioja. Yo sé que ese vino es hecho a través de prácticas que milenariamente se han desarrollado en la zona de Rioja, en España. Y además tiene un sabor especial por el clima en el cual se desarrolla. Y ahí súmenle los lácteos, los quesos, etc. Bueno, lo que la Unión Europea es un gran exportador de identificaciones geográficas. Entonces, si yo exporto un vino Rioja, no puede haber, exporto desde Europa, no puede haber un vino Rioja fabricado en Argentina. Es como una especie de marca. Lo que está pidiendo el Mercosur es, ok, y la Unión Europea en principio aceptó todo, que las identificaciones geográficas previas, queso Gruyère, etcétera, etcétera, la Unión Europea los acepte. Es decir, que puedan convivir los vinos hoy, los vinos Rioja, españoles y argentinos en el mercado europeo y en el mercado argentino. O los quesos Gruyère en Uruguay y en Europa. Así que eso eran un par de identificaciones geográficas que ya se cerró. Otro problema. La Unión Europea se dio cuenta, aparentemente, que recién en 2019 Brasil se transformó en el gran deforestador. Y alegó que uno de los problemas que tenía para cerrar el acuerdo es la política de deforestación de Brasil. En Argentina, uno de los negociadores del acuerdo, a través de una consultora, hizo un estudio y llegaron a la conclusión que la superficie deforestada durante la presidencia de Bolsonaro es casi similar a la superficie deforestada durante el gobierno de Lula previo a Bolsonaro. Es decir, que acá no hay una cuestión ideológica que esté detrás de la protección o desprotección del Amazonas. En segundo lugar, otro de los elementos que se ha utilizado, sobre todo el lado europeo, para poner en jaque la firma del acuerdo, es el tema ambiental. Lo que se dice es que el acuerdo va a impulsar o a facilitar la destrucción, la degradación del medio ambiente. Ahora bien, nosotros vamos a proteger el medio ambiente más con el acuerdo que sin el acuerdo. Porque el acuerdo me hace aplicable el Acuerdo de París sobre el cambio climático. O sea que si queremos defender el medio ambiente, con el acuerdo se defiende más. Entonces el argumento de que con acuerdo va a haber menos protección del medio ambiente es errado. Jurídicamente no es así. Por eso hay que analizar bien si detrás de un argumento legítimamente defendible, medio ambiente, en realidad no se esconden intereses que no pueden ser declarados, como son los lobbies. Sobre todo los lobbies agrícolas. La Unión Europea ha sido un éxito rotundo en todo, excepto en tema agrícola. A pesar de haber inyectado multimillonarios fondos al sector agrícola, no han logrado hacer un sector agrícola después de 50 años productivo y competitivo, que es justamente la franja donde el Mercosur es competitivo. Entonces, me parece que los obstáculos medioambientales que se han alegado al lado europeo no tienen la densidad o la importancia que en efecto tienen. Pero ¿qué pasó después del 2019? Yo quiero pensar, quiero creer, y creo que ustedes compartirán, me seguirán en este razonamiento, de que en el 2019, tanto del lado europeo como del lado del Mercosur, hubo un acuerdo en el sentido que estábamos conforme con las concesiones que nos dábamos.
O sea, un acuerdo implica un equilibrio de concesiones. Vos me das 5, yo te doy 5. Pero ¿qué pasó después de 2019? Bueno, la Unión Europea aprueba el famoso Pacto Verde, que es un megapaquete de normas que básicamente lo que tienden es que a la producción sea sustentable desde el punto de vista ambiental. Ese paquete verde se aplica a los productos europeos y a los productos extranjeros. Es cierto, no discrimina, pero obviamente encarece la producción de los productos. Luego la Unión Europea, que había prometido desde el 2019 en muchas ocasiones que le iba a mandar al Mercosur una propuesta complementaria en materia ambiental, recién en marzo de este año, es decir, después de casi 4 años, le manda al Mercosur la famosa Carta Adicional Ambiental. ¿Por qué se demoró tanto? No lo sé. Pero recién en marzo, sabiendo que había una cumbre CELAC-Mercosur a escasos meses. Y esa Carta Medioambiental Europea tiene, según la misma Carta, la naturaleza de, según el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, que la misma Carta invoca, el valor de una nota complementaria que sirve para interpretar el tratado. Es decir, no es una mera declaración, sino que es un instrumento interpretativo del tratado que ya, del acuerdo que en principio firmamos en 2019. ¿Qué pasó también después? La Unión Europea acaba de aprobar un reglamento, el 956 de este año, sobre deforestación, que básicamente lo que implica es, hoy por hoy, para 6 productos, pero mañana pueden ser muchos más, tener que demostrar que esos productos se fabricaron o se elaboraron sobre tierras que no han sido objeto de deforestación. Y la fecha que toma es el 31 de marzo del año pasado. Es decir, todo lo que se produjo desde el año pasado a esta época sobre tierra deforestada no puede ingresar a la Unión Europea. Y finalmente también la Unión Europea acaba de aprobar un reglamento sobre control de carbono en frontera. ¿Qué significa? Cada producto que va a ingresar a la Unión Europea tiene que tener un certificado que me acredite que para la elaboración de ese producto no se liberó carbono en exceso. Todo esto que yo tengo que demostrar, que lo puedo demostrar, supongamos que somos productores de energía, con energía limpia, implica un costo, porque voy a tener que pagarle a una certificadora que me certifique que toda la cadena de producción de mi producto está libre de carbono. Eso ha hecho que, evidentemente, ese equilibrio del 2019 se haya quebrado, o por lo menos alterado. No está en la igualdad de condiciones que estaba en el 2019, sin agregar lo que pasó después de pandemia, la guerra con Ucrania, sin agregar esos factores extraordinarios. Entonces, ¿qué está haciendo el Mercosur? Bueno, como ustedes han visto en los diarios, sobre todo a partir de la asunción de Lula, ha empezado a pedirle a los europeos, bueno, ok, si vamos a aceptar la Carta Medioambiental, control de carbono en frontera, deforestación, hablemos de compras públicas. Entonces, sectores que el Mercosur había prometido que entraban dentro del capítulo de compras públicas, es decir, básicamente que se traduce que cuando hay una licitación no puede haber una discriminación por razón de nacionalidad de la empresa, es decir, todos los oferentes en igualdad de condiciones, Brasil dice, bueno, hay sectores que hay que excluir de esta igualdad. Y Argentina está diciendo, si queremos producir con energía limpia, eso tiene un costo. Y ese costo tiene que ser financiado por la Unión Europea. Entonces lo que está pidiendo el Mercosur es, palabras más, palabras menos, igualemos esa balanza que se acaba de romper con las nuevas normas europeas. Nadie quiere afectar al medio ambiente, pero eso tiene un costo. Y además, preservar el Amazonas como pulmón del mundo también tiene un costo. Porque si el Amazonas va a servir como pulmón del mundo, entonces el mundo tiene que subsidiar eso. Porque preservar el Amazonas significa decirle al señor dueño de hectáreas en el Amazonas, usted no puede tocarlo. Eso es hipotecarle la tierra. Eso tiene un costo. Entonces, en eso estamos hoy. Estamos peleándonos por si logramos recomponer ese equilibrio. Y es por eso que en la última cumbre CELAC-Unión Europea, que es todos los países latinoamericanos, incluyendo los del Caribe, más la Unión Europea, que se reunieron el 17 y 18 de este mes en Bruselas,
donde había a comienzo de año mucha expectativa por si se cerraba el acuerdo Unión Europea-Mercosur, después, con las nuevas normas europeas, esa cuota de esperanza se diluyó. Es decir, si la Unión Europea no hubiera mandado la Carta Medioambiental, no hubieran salido los reglamentos, seguramente hubiéramos tenido en la CELAC el acuerdo cerrado. No fue así. En la cumbre de la CELAC quedó claro, y creo que lo definió muy bien el presidente Lacalle, que hay un moderado optimismo en que el acuerdo va a salir. ¿Puede salir? Sí, pero todavía no descorchemos. No destapemos el champán. Hay algunos deberes que tenemos que hacer. Y eso se ve en la declaración de la CELAC Unión Europea, donde la declaración, por ejemplo, dice que están próximos a cerrarse la actualización del acuerdo que la Unión Europea tiene ya con Chile y México, y toman nota de los avances con el Mercosur. Es decir, está más cerca de cerrarse la actualización, porque ya existe un acuerdo, la actualización del acuerdo México-Unión Europea y Unión Europea-Chile. Estamos contra reloj. Y el deadline es el 31 de diciembre de este año. ¿Por qué? Porque el año que viene hay elecciones al Parlamento Europeo en Europa, lo cual va a cambiar la constitución política del Parlamento. En el Parlamento Europeo funciona como un parlamento, es decir, ahí no votan los parlamentarios con la bandera de su país, no. Votan por familias políticas, la centroizquierda, los ecologistas, la centroderecha, los conservadores. Y se prevé, según las encuestas, que va a haber un parlamento más medioambientalmente proteccionista. O sea, más duro que el actual. Primera complicación. Segunda complicación, según el sistema institucional europeo, cuando se renueva el Parlamento, se renueva la Comisión Europea. O sea, hay que elegir nuevos comisarios. Es decir, que la Unión Europea que negoció el acuerdo con el Mercosur se va. Entonces, como empezar de cero. Entonces, el acuerdo o se cierra antes del 31 de diciembre de este año, o un gran signo de interrogación sobre cuándo tendremos finalmente acuerdo. Me parece que lo que hay que, siempre tratamos nosotros de convencer diciendo, bueno, ¿qué gano si sale tal cosa? ¿Qué gano si logro tal otra? Creo que hay que invertir el análisis. Es decir, ¿qué pierdo si no lo hago? Para saber cuál es el costo realmente de que no haya acuerdo. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que los costos, en mi opinión, son excesivamente grandes. Me están quedando 4 minutos. Efectos no queridos. El acuerdo, aun cuando no se ha cerrado, aun cuando no está vigente, al Mercosur le ha servido. Por eso digo que el acuerdo es fundacional para el Mercosur. Es decir, el acuerdo ha beneficiado al Mercosur sin todavía tener acuerdo. Primero, ¿por qué? El acuerdo trae una obligación para la República Argentina. Hace 20 años que en Argentina tenemos derechos de exportación. No existe país en el mundo que tenga lo que se llaman detracciones. Es decir, cada vez que un argentino produce algo y lo exporta, el Estado cobra. Bueno, el acuerdo trae la obligación de eliminar los derechos de exportación. El acuerdo también trae la obligación de eliminar la tasa de estadística, que es un impuesto encubierto que Argentina cobra. Pero como el acuerdo lo impone, lo tuvimos que también hacer a nivel Mercosur, a través de la decisión 2919, que es el acuerdo sobre facilitación del comercio. O sea, Argentina ya se obligó a eliminar tasa de estadística en el Mercosur, por consecuencia del acuerdo que todavía no tenemos. Segundo, eliminación de la tasa consular uruguaya. Uruguay también se obliga en el acuerdo con la Unión Europea a eliminar la tasa, lo mismo que Paraguay. Pero ya lo hizo a nivel Mercosur, en el acuerdo sobre facilitación del comercio. Lo hicimos en el Mercosur porque el acuerdo nos los va a imponer cuando esté en vigencia. O sea que el acuerdo dispara consensos que en el Mercosur no lográbamos. Segundo, la autocertificación, que es un tema muy técnico. Que el productor pueda decir si este producto es originario o no. Que lo acabamos de implementar en el Mercosur hace 3 semanas, a partir de la reforma del régimen de origen que acabamos de aprobar a través de la decisión 523. Miro para allá porque está el jefe de normativa de la Secretaría de Mercosur, mi amigo Jimmy Voss. Otro tema. Con Brasil estamos jugando a que algún día vamos a tener acuerdo de libre comercio en tema de autos, que además es el sector donde más comercio hay entre Argentina y Brasil, desde hace más de 30 años. Bueno,
En el 2019 le pusimos fecha definitiva, que para el 31 de diciembre del 2029, autos argentinos y brasileños libre comercio. ¿Por qué? Porque haciendo las proyecciones de ese acuerdo del 2019, en el 2030 los autos europeos iban a entrar libre de impuestos. Entonces no puede ser que le demos a los europeos, dijimos los argentinos y brasileños, más ventaja que entre nosotros. Está bien, el acuerdo no se cerró, pero va a ser en el 2030, si se cierra o en el 2035. Entonces fíjense, disparó eso. Después, otro tema importante. Ustedes saben que el Mercosur es excesivamente intergubernamental para demolición de algunos que pensamos que esa no es la salida. Pero bueno, todo se hace en el Mercosur si todos los países están de acuerdo. Bueno, si hay consenso. El acuerdo impone cambiar la lógica. ¿Por qué? Porque hay muchos órganos que el acuerdo dice, no va a venir el Mercosur con 4 representantes, no, uno solo. O sea, el Mercosur va a tener que comunitarizarse, es decir, va a tener que hablar un país a nombre de los 4. Y eso también ya se ha visto reflejado en la práctica. Hasta el acuerdo con la Unión Europea, siempre las negociaciones con otros países se hacían los 4 países. Hoy nos pusimos de acuerdo en algo lógico, de que haya un país que coordine las negociaciones. Porque si no, cada 6 meses cambiaba la representación del país y había que explicarle a nuestra contraparte de que, bueno, que este es el embajador, empezábamos de cero. Entonces, ahora, por la práctica, el ejercicio que hicimos con Europa, un país coordina las negociaciones. Uruguay coordina Corea del Sur, ¿no? Y Brasil, Vietnam, Indonesia. Ejemplos. Ustedes pueden decir, pero es lógico. Sí, pero después de 30 años en el Mercosur nunca lo habíamos hecho. Ya estoy en tiempo cumplido y con esto termino. ¿Qué más logramos? Sacamos en el Mercosur un acuerdo de inversiones que no teníamos, porque el acuerdo tenía un capítulo de inversiones. Sacamos en el Mercosur compras públicas, normas que habíamos hace rato que veníamos pateando y no sacábamos. Sacamos en el Mercosur un acuerdo sobre identificaciones geográficas que no teníamos. ¿Por qué? Porque el acuerdo lo impone. Y ahora sí, con esto termino. El acuerdo ya ha despertado el interés del Mercosur para otros países importantes. Es decir, el haber logrado este preacuerdo con la Unión Europea ha traído el interés de Corea del Sur, de Indonesia, de Singapur, que cerramos el acuerdo el año pasado, de Canadá, de Indonesia, Alianza del Pacífico, Centroamérica. Y una cuestión, y esto es fuera de ideología. Podemos ser de izquierda, de derecha, de centro, pero hay algo que nadie puede cambiar. Y es esto. Todo acuerdo de libre comercio que logra un país que produce lo mismo que nosotros, es menos gente trabajando acá. Porque ese país logra acceso preferencial a otro mercado. Y me desplaza. Y eso es lo que acaba de pasar el 9 de julio. Nueva Zelanda, que produce lo mismo que nosotros, acaba de cerrar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Es decir, que los productos neozelandeses que compiten con la producción del Mercosur van a ingresar más barato a Europa. Ergo, me van a cerrar el mercado. Ergo, voy a vender menos. Ergo, tengo gente en la calle. He cumplido, creo que con los 45 minutos que me había asignado Cristina. Si tienen alguna duda, consulta, agregado, discusión. Buenos días. Mi pregunta es, ¿estas obligaciones que le impone la Unión Europea al Mercosur en temas medioambientales, ellos ya la están implementando? ¿Son las mismas que están implementando en su totalidad? Sí, a ver, acá no hay discriminación. O sea, la Unión Europea no discrimina por origen, porque sabe que eso no camina frente a la OMC. Se aplica tanto para la producción europea como para la producción de otros países. La cuestión es que Europa tiene fondos para reconvertir a sus industrias. Entonces, al Mercosur le cuesta muchísimo, porque no hay crédito, si tiene que cambiar la matriz de producción. Entonces, no hay discriminación formal, pero en los hechos se termina transformando en una discriminación. Muchas gracias. Bueno, antes que nada felicitarlo porque fue excelente la exposición. Y después preguntarle por un elemento que no sé, que pienso que puede estar incidiendo.
En el problema actual, en el conflicto con Ucrania, al bombardearse los puertos o eventualmente todo eso, Ucrania ya no va a poder sacar todos los cereales por los puertos, o sea que obviamente que va a tratar de sacarlos a Europa. Entonces eso va a generar una situación de mucha tensión, porque supongo que con el primero de los pilares, sobre todo el comercial, los agricultores no van a estar nada felices. Entonces va a ser una presión adicional para Francia y otros de toda esa cantidad de granos, que quién sabe qué precios bajos alcanzan. Y bueno, y entonces al 31 de diciembre, como usted dice, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que no ha habido una sobreproducción de granos ucranianos en Europa que haya bajado los precios. Es más, dije que Europa, después de 2019, que se había olvidado un poco del acuerdo, se ha acordado del Mercosur, porque el Mercosur le provee los insumos energéticos y alimenticios que Ucrania no está en condiciones de proveerle. Es decir, la guerra de Ucrania ha jugado a favor nuestro, a pesar de todo el lobby francés. Lo que sucede es que estamos hablando del lobby de un país fundador de la Unión Europea, que además el lobby agrícola en Francia es muy poderoso y que además se han sumado otros países. Aquí no es solamente Francia, es Polonia, es Irlanda, es Hungría, es decir, los países, los nuevos socios europeos que producen lo mismo que nosotros, no quieren el acuerdo, evidentemente. Pero, insisto, yo creo que la guerra ha impulsado el acuerdo. Porque saben que las reservas, es decir, Europa se dio cuenta que no puede estar dependiente, lamentablemente, de la Europa del Este. Porque hoy es Ucrania y mañana quién sabe qué otro país. Entonces el acuerdo, en algún sentido, nos ha beneficiado a nosotros. Veremos si eso alcanza para resistir el lobby francés. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Perotti. Un aplauso a todos ustedes. Lo vamos a invitar a firmar el libro de honor de AUSIP y, por supuesto, la doctora Sica también, que se aproxime. Y la entrega del presente correspondiente y el certificado por sus aportes que ha realizado en el tercer simposio en el cual estamos celebrando los 20 años de la Asociación Uruguaya de Ceremonial y Protocolo.